Muy bien, vamos con Christian Hudbalken en Sin Medias Tintas, que ya está listísimo. Y seguramente tiene algún comentario que hacer. No, me ha llamado la atención porque yo recuerdo que tú lo entrevistaste a Francisco Sagasti y claro, le hacías la pregunta y él solamente habló de dos antes de ser... Antes. Exactamente. Y claro, y ahora también se tiene que poner en contexto la decisión que se tomó para el nombramiento de Bruno Pacheco. Yo también lo comenté en el programa, Mónica, en este programa. ¿Verdad? Claro, entonces ahora queda claro que, digamos, ¿no? La relación era mucho más directa y sí se presta para, ¿no? Legítimamente pensar que hubo una serie de favores indebidos de Sagasti para con el gobierno del presidente Castillo que terminó en el nombramiento de Bruno Pacheco. Así es, pero la verdad, lo cierto es que nuestra obligación es dar a conocer la información porque entró por un lugar donde entraron además los sobrinos no registrados y visitas que no aparecieron en un registro oficial. ¿Cuál fue la razón, no? Correcto, correcto. Pero, muy bien. Ojo que, claro, esa es labor de la prensa, pero no es una posición neutra la del presidente Sagasti o expresidente decir ahora, bueno, sí, nos reunimos, pero quisimos mantenerla en secreto. No hay ese tipo de secretos de Estado. Una reunión entre un expresidente y el actual presidente no tiene el carácter reservado ni de ninguna manera puede ser caracterizado como secreto de Estado. Una locura. Muy bien. Bueno, aquí pongo punto final. Adelante, maestro. Gracias, Mónica. Nos vemos. Muy buenas noches. Bien, arrancamos Sin Medias Tintas y como a la gente le encanta, ponme la cuña, por favor. Dimite Dimitri, ¿no? Es justamente lo que se le pide. Y lo digo ¿por qué? Porque nuevamente el señor Dimitri Senmache responde achoradamente. Está más para conductor de televisión, ¿no? Tipo un programa dominical a eso de las 10 que para ministro del Interior, que tiene el deber de responder a la prensa. Entonces, cada vez que se le pregunta por su responsabilidad política, se pone gallito, responde, picotea al que le hace la pregunta. Tú quieres, mezcla las cosas, ¿no? Porque, claro, se le pregunta por la responsabilidad política y el señor cree que si se le cuestiona al ministro del Interior, se está haciendo cómplice de la delincuencia, se está haciendo cómplice del narcotráfico, se está haciendo cómplice de todo lo que debería luchar el ministro del Interior. Falta decir que si se le hace una pregunta al ministro Senmache también es cómplice de Juan Silva. No, el que parece cómplice de Juan Silva es el ministro Senmache. ¿Qué fue lo que dijo? Ha tenido varias entrevistas esta semana en la que justamente se mostró, y yo quiero creer que es por el nerviosismo, ¿no? Repito, no sé por qué en las columnas de Fernando Vivas indica que no habría que censurarlo porque él no es una persona de Castillo. Eso no tiene nada que ver, señores. No tiene nada que ver una cosa con otra. El señor no cumple con su trabajo y además no se da cuenta dónde está parado. Es un desubicado. No sabe dónde está parado respecto al Ministerio del Interior. Y si, como incluso yo puedo creer, no es un cómplice directo, está haciendo de tonto útil porque lo que tendría que decir, ¿saben qué? Yo creo que al interior del Ministerio del Interior no puedo controlar a todo el mundo y tengo la certeza de que hay policías y altos mandos que están encubriendo por encargo del presidente. Pero claro, no puede decir eso porque la dignidad le mandaría a renunciar y el señor no quiere renunciar. Es la circulina la que lo mata. ¿Qué dijo Dimitri Senmache el día de hoy cuando se le pregunta justamente por el caso que todo el mundo quiere conocer? El paradero de Juan Silva en esta situación tan complicado que involucra directamente al presidente de la República, Pedro Castillo. Dimitri Senmache para ustedes. Por favor, sobre el evento. Es por el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. Hoy día estamos celebrando el Día de la Lucha contra las Drogas. ¿Podría declarar? Permiso, para ¿por qué esta actitud, ministro? Es un semanario ahí invitado de la dirección. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué esta actitud, ministro? Mira el trato. Bien, no quiere responder finalmente, ¿no? Es un tema fundamental. El tiempo sigue corriendo y el señor ministro del Interior sigue justamente sin cumplir su labor y respondiendo, sacando pechito, pero obviamente sin darse cuenta de dónde está parado y justamente la que debería ser su responsabilidad. Se ve la censura esta semana, es decir, nada de interpelación. El presidente Pedro Castillo también se confundió, dijo que iba a ir a responder. No es la figura de interpelación, es una figura de censura. Vamos a ver si están los votos que, creo yo, debería darse. Claro, siempre la pregunta es qué viene después de Senmache, porque siempre se puede estar peor. Vaya que sí, y este gobierno lo viene demostrando. La ley Mordaza, el Ejecutivo, además en una situación, porque yo soy muy crítico de la manera cómo se maneja la información reservada y sobre todo
digamos, cómo se ha prostituido en los últimos tiempos la relación entre prensa y sobre todo Fiscalía. Y no solamente Fiscalía, hay que decirlo claramente, entre el equipo Lavajato y algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Esa es la palabra, prostituido. Entonces, es cierto, la información tiene que llegar a ser pública, pero lo que tú no puedes hacer es comprar a periodistas la línea editorial porque un grupo de fiscaletes quiere justamente convertirse en Batman y Robin. Y eso fue lo que pasó. No lo digo yo, pues, Cristian Schumacher, ¿quién será un junior? Luis Pázara, ustedes recordarán, Luis Pázara, desgraciadamente no sé qué pasó con la entrevista que íbamos a tener con él. Él lo ha dicho en más de una ocasión. Lo que se ha construido ahora en la Fiscalía son casos que revientan con el apoyo de los medios de comunicación y que finalmente se quedan en pedidos de prisión preventiva. No se logra ir a juicio oral, no se logran las acusaciones y mucho menos se logran sentencias. Eso es lo que hay que criticar y lo que hay que cuestionar, pero ¿eso cómo se corrige? Con la famosa autorregulación. Pero claro, aquí en nuestro país nadie se autorregula. Todo el mundo que comete barbaridades al final dice no nos deberían regular en el Congreso de la República, nosotros nos vamos a autorregular. Mentira. Y los medios de comunicación, y yo me tengo que incluir entre ellos, son uno de los que siempre lloriquean con reglamentos, leyes que se van a sacar, pero sin embargo no practican un ápice de autorregulación. Y eso desgraciadamente es lo que pasa. Uno diría que en un consejo editorial de un medio de comunicación le dicen, oye, está bien que estés publicando y que tengas acceso a la Fiscalía, pero no le puedes lavar la cara, no te puedes volver cómplice, no le puedes hacer una entrevista echada al fiscal Rafael Vela porque te entrega la información. Y sobre todo cuando la información no busca solamente hacer pública, porque hay otras instancias en las cuales la reserva se puede levantar. Les doy un ejemplo. Cuando se intentó o cuando se dio la audiencia de la tutela de derecho que planteó el señor Benji Espinosa en la defensa de Pedro Castillo, en esa audiencia el fiscal tuvo que mostrar todas sus cartas sobre la mesa. ¿Qué había? ¿Qué audios había recibido? Esa es una manera de no prostituirse entre un periodista y un fiscal por este tema de que yo solamente saco información y te reviento cohetes y tú qué capo eres, qué bueno, etcétera. Cito Luis Pázara nuevamente, que quiera leer, hay varias columnas en La Mula, en la revista IDL incluso. En la revista IDL incluso. Entonces, eso no es. Ahora, volviendo al tema, es una locura que este Ejecutivo plantee ese tema, porque claramente se demuestra que lo que quiere es que todo, por ejemplo, lo que hemos conocido de Silva, de Bruno Pacheco, de Karilyn López, no se haga público. Entonces, nuevamente, si nosotros, prensa, no queremos que eso pase porque efectivamente es una mordaza al periodismo, es una mordaza, sobre todo, por ejemplo, pongámonos en un caso. Este es el caso que uno sí debería apoyar. Y esto no es lo que ha venido pasando últimamente con el equipo Lavajato. Hay un fiscal de menor jerarquía que quiere hacer una denuncia y, sin embargo, su jefe le dice no vas a denunciar porque este pate es nuestro y hay una orden del fiscal de la Nación que con ese político no te metes. ¿Hay que creen que corresponde hacer? Lo que corresponde es un fiscal valiente que, en aras de cumplir su trabajo y de que no sea una protección a un político corrupto, filtra la información para que todo el mundo se entere de que él no puede hacer su trabajo porque hay un jefe, una máxima autoridad que se lo impide. Esos son los tipos de filtraciones que nosotros necesitamos, no las filtraciones que se han venido dando, o como decía yo, en una audiencia pública, o en todo caso como hizo Pablo Sánchez. No se la doy a uno para el toma y daca, sino finalmente se la doy a todos los medios de comunicación, porque eso también te ofrece la posibilidad de que cada periodista reciba un informe y que cada uno haga su chamba. Es decir, ¿qué valor agregado le da el informe que ha recibido de la Fiscalía? En cambio, en los últimos años, varios programas, varios periódicos, ni qué decir, ¿no?, del portal IDL, lo único que hacía era recibo, filtro, publico. Recibo, filtro, publico. ¿Eso es un trabajo de investigación? Tienes que contextualizar, tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué me brinda esta información esta persona y por qué no? Sí, esto es para capturar a delincuentes, pero ¿en qué está fallando también la Fiscalía? Si hubiésemos evitado este tema de Batman y Robin, seguramente los fiscales hubiesen avanzado más. Hay un ejemplo concreto. Un fiscal en el equipo Lavajato, creo que fue el año pasado, decidió, como el acuerdo lo permite, iniciar una investigación mayor a Odebrecht. Una más. ¿Qué pasó? Que el señor Vela Barba, como abogado de Odebrecht que es, llamó al abogado de Odebrecht, el señor Alemán, se reunió en su oficina, lo hizo venir al fiscal y le prohibió que abra una investigación. ¿Por qué? Porque trabajan en pared.
La Fiscalía de Lava Jato y el estudio que defiende a Odebrecht trabajan en pared. Ese fiscal terminó saliendo. Lo votaron. ¿Por qué? Porque quiso cumplir su trabajo. Pero aquí la prensa más bien chancó a ese fiscal porque no estaba pues en el grupete de Batman y Robin. No era de los que les brindaba la información. Eso es lo que tenemos que corregir. Volviendo al tema, lo del Ejecutivo es una locura. Espero que el Congreso no lo vaya a aprobar. Pero tampoco nos sorprendería que lo apruebe. Que no ha gustado mucho. ¿No les ha gustado ahí? ¿Qué ha pasado? Vamos con calma. Digo yo, pregunto. Entonces, autorregulación, el Congreso no tiene nada que hacer y obviamente en este momento lo que queda claro es que lo que quieren hacer es proteger, esconder la información que cada vez más aparece respecto del presidente Pedro Castillo. Ese es un tema fundamental. Pero no seamos solamente lloriqueadores. Pues hay mordaza, mordaza. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? El otro caso es la Procuraduría General del Estado. Sacaron a Daniel Soria, ¿por qué? Porque estaba investigando a Pedro Castillo, han puesto a María Carajulca y María Carajulca. No lo digo yo, lo dice una columna que es una hipótesis, ojo. Así como hay hipótesis fiscal, es una hipótesis. ¿Ok? Hipótesis siniestra, se llama el artículo del periodista Ricardo Uceda hoy día en El Comercio, y la pregunta es sencilla, en base a indicios razonables. Es la Procuraduría General del Estado, que además es nombrada por el ministro de Justicia, ¿ok? Por el Ministerio de Justicia. ¿Es hoy parte de la organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno? Esa es la gran pregunta que con indicios razonables plantea Ricardo Uceda en su columna. Y habla justamente, por ejemplo, de que han querido sacar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz, que le brindó declaraciones a un diario. ¿Se acuerdan esa gran interrogante hace muchos años, cuando incluso sacaron a Caterina Ampuero de la Procuraduría? Si es que podían o no dar declaraciones a la prensa, si es que tenían que pedirle permiso al ministro de Justicia, que es parte del Ejecutivo, para poder declarar a la prensa o no. Bueno, en este caso parece que no es solamente que declaró a la prensa, sino que declaró en contra del presidente Castillo, no en contra, sino respecto de las cosas que se habían encontrado y que estaban investigando en la Procuraduría, y lo que quieren hacer ahora es cortarle la cabeza. Así que hay que tener mucho ojo con lo que puede ocurrir con el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz, porque además él va a tener que también tener algo que decir respecto a algo que huele como a, no sé, como a una Frankfurt con chucrut bien podrida, bien podrida. Estoy hablando justamente del pedido de Lima Airport Partners de cambiar el proyecto del desarrollo del aeropuerto Jorge Chávez. De eso voy a hablar ahorita, pero vaya que eso huele... Procuraduría General del Estado, entonces, ojo a María Carajulca y a lo que parece ser parte también de la organización criminal Hipótesis Siniestra. ¿Con qué vamos ahora? Tesis de Castillo, así es. La tesis del presidente Pedro Castillo es plagio, ¿ok? Por más que la Universidad César Vallejo se haya querido también proteger a sí misma, y César Acuña con su gente haya salido a decir, y desgraciadamente nos ha ayudado, digamos, a, claro, no, finalmente hacer caer algunos ídolos de barro. Lo de Beatriz Merino es una lástima, ¿no? Pero bueno, Beatriz Merino, chitón boca, la Universidad César Vallejo ha mentido abiertamente. La tesis del señor César Acuña es un plagio. ¿Qué implicancias puede tener o no? Bueno, tenemos el documento que la Universidad César Vallejo le manda a la SUNEDU, ¿es correcto? Le manda un documento a la SUNEDU y también el tema de cómo se analiza este caso en la Fiscalía. El informe que le manda la Universidad César Vallejo a la SUNEDU, a grosso modo, dice exactamente todo lo contrario de lo que dijeron en esa conferencia de prensa que nosotros mostramos hace un tiempo, en la cual hacíamos, creo yo, escarnio legítimo de César Acuña y todo lo que él significa, ¿no? Todo lo que él significa desde mi punto de vista. Y más allá en política, cuando lo que quieren es hacerse de la próxima mesa directiva del Congreso con la presidencia. Eso sería, la verdad, penoso. Espero que la gente empiece a darse cuenta de lo que significa César Acuña para el Perú y haber tenido o tener tanta influencia, porque a mí no me va a decir que un día amaneció y se dio cuenta que era un abuso lo que estaba haciendo con Christopher Acosta. Mentira. Ahí lo que le dicen es todo un grupo de gente a sueldo. Le dice, oye, mira, yo creo que esto ya te está perjudicando, ¿eh? Yo creo que esto no te va a hacer bien. ¿Por qué no pensar que esto tiene que ver también con la prohibición de la visa a los Estados Unidos? Esos son el tipo de cosas que hace César Acuña recular. Aquí no hay nada de dignidad, de honestidad, de que ahora sí pienso bien, de que soy un gentleman. Por favor, aquí solamente es puro interés. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Seguramente eso.
Por eso retira la denuncia a nuestro colega Christopher Acosta. Pero bueno, vamos a lo que es, porque no es solamente César Acuña, sino la impronta que le da a la Universidad César Vallejo. Y sí, acá vendrán chiquitos a quejarse, me harán bulla, ¿quién es ese periodista? Que no sé cosa. Pero es la verdad de la milanesa. Son los alumnos de la Universidad César Vallejo los que el día de mañana, en vez de hacer bulla aquí afuera, tienen que ir a la universidad, tienen que ir a la rectoría y exigir que la Universidad César Vallejo no se maneje como si fuese la chacra del señor César Acuña. Muéstrame el documento, por favor. Muéstramelo acá. Ahí está. No tengo, ¿dónde estoy? Universidad César Vallejo. Ahí es que estamos en un nuevo estudio hasta que nos haga unos cambios en el estudio anterior. Análisis de similitud del contenido por el capítulo de la tesis con Turnitin Originality. Dice, sin exclusiones, no la similitud, con exclusiones es la que vale. Introducción 0%, problema de investigación 38%, marco teórico 86%, instrucciones o material de plantilla, fraseología de uso común. ¿Qué significa esto en términos reales? Lo que mintió la Universidad César Vallejo en ese momento. ¿Es o no un plagio? ¿Es o no un plagio? No te cruces, por favor, caballero, ni me apagues la televisión que estoy acá mirando este monitor. Percy Maita Tristán es un especialista, es académico, es científico, la Universidad Científica del Sur. Al tener nosotros el documento, se lo hicimos llegar para que nos diga si es que es o no un plagio. En términos claros, directos, sencillos, es o no plagio, más allá de lo que dijo la gente de la Universidad César Vallejo hace algunas semanas ya. Esto fue lo que nos respondió. Ellos mencionan que en 54 textos se encuentran copia literal sin citas. Entonces, si bien no mencionan en todo el documento que es plagio, identificar textos copiados literalmente sin cita es la definición de plagio. Es la definición de plagio. No hay vuelta que darle. Es un plagio, por más que quieran no hacer mil cosas. Ahora, ¿qué consecuencias tendría que la Universidad César Vallejo reconozca en sus palabras? Porque, ojo, la información que le manda la SUNEDU no dice plagio, pero, repito, la definición de la tabla que acabamos de mostrar en el mundo académico, ¿no? En todo el universo académico, significa plagio. ¿Qué podría suceder? Y miren la importancia de la SUNEDU. Yo también soy crítico de la SUNEDU. Yo en verdad soy crítico, ¿sabes qué? Iconoclasta. A mí, cuando me pintaron a la SUNEDU, no se le puede tocar, no se le critica. Si se le critica, eres parte de César Vallejo. Ese tipo de cosas a mí también me enervan, me indignan. Aquí no hay nada que no se pueda tocar. Sobre todo en una entidad del Estado no hay nada que no se pueda criticar. No hay nada que no debe ser fiscalizado. Y la SUNEDU mucho menos. Entonces, yo creo que ha hecho raterías. La SUNEDU ha hecho raterías y tiene que reformarse. Pero la SUNEDU es fundamental. El cambio que se dio cuando se creó la SUNEDU ha sido fundamental para muchas mejoras. Falta mucho por mejorar. Por eso yo no entiendo ese tema de que ya una vez que se creó, no la toques. Es intocable, es una maravilla, no la toques a la SUNEDU, por favor. Justamente las cosas que funcionan también hay que criticarlas para que mejoren aún más. Sobre todo, de alguna manera, respondiendo a la realidad. Para no hacerla larga, ir al punto. ¿Qué pasaría? Porque, ojo con este tema. En el tema penal, ¿qué pasa con lo que acaba de decir Percy Maita Tristán, que se trata de un plagio? Y en el tema de la SUNEDU, ¿qué puede hacer con ese plagio? Bueno, escuchen lo que dijo Percy Maita Tristán respecto a esos dos temas y lo comentamos al toque. Ponlo, por favor. Si fuera con una normativa actual y como deberían ser las cosas, este documento no se podría haber registrado en el repositorio de UCB porque las normas actuales, posley universitaria de UCB, plantean que ningún documento con más de 25% de similitud podría ser subido a su repositorio. Partiendo de ahí, entonces, si no se sube al repositorio, no hay grado o título posible. Adicionalmente, con la normativa actual, si uno detecta plagio en estas condiciones, podrían quitarle el título. Sin embargo, este documento se hizo antes de la ley universitaria y por tanto no puede ser retroactivo. E incluso por la mirada legal del delito, también ya prescribió. ¿Se dan cuenta? En lo penal, primero, ya prescribió. No hay nada que se pueda hacer por más que hay un plagio. Eso no significa que no se le pueda decir plagiador a quienes hicieron esa tesis. El presidente de la República y su esposa, hay que decirlo. Entonces, esa tesis es un plagio. Claro,
por un tema, digamos, ¿no?, de dignidad, la universidad debería sacarla de su repositorio, pero lo que ha dicho Percy Maita Tristán es clarísimo. Eso hoy no pasaría. Y esa es la importancia justamente de la SUNEDU, porque antes de la SUNEDU era la ley de la selva, y la Universidad César Vallejo, vaya que operaba en la selva, porque Turnitin existe hace años. Turnitin existe hace años. Entonces, otras universidades, la Pacífico, la Católica, etcétera, no necesitaban lo que hoy tiene la SUNEDU como norma para haberle dicho a un alumno como el presidente Castillo: oye, tu tesis no pasa, viejo, ¿qué te pasa? Tu tesis, esto no pasa. Sin embargo, la Vallejo se la aceptaron. Hoy por hoy eso no podría pasar, o en todo caso podría pasar, pero sería susceptible de sanciones y que incluso le quiten el grado académico a quien presenta la tesis. Déjame acercarse porque no veo nada. Copia fedateado, certificada notarialmente. Esto es lo que le pidió la Fiscalía a la Universidad César Vallejo, y claro, la respuesta es que no tienen ningún documento. ¿Verdad, José? La respuesta es que no tienen ningún documento, y también nos lo explicó Percy Maita Tristán. Claro, esta sucursal no fue licenciada. Recuerden ustedes que cuando licencia la SUNEDU, empiezan a licenciar universidades, y también habían muchas universidades que criollamente habían creado sucursales en varias partes, sucursales que no cumplían con absolutamente nada, era solo una manera de agarrar más platica. Y claro, la de, ¿dónde? En Tacabamba, ¿verdad? En Tacabamba no la llegaron a licenciar. Seguramente habrán licenciado algunas otras que tenían obviamente más infraestructura, cumplían con requisitos mínimos. Entonces, no hay absolutamente nada. Ahora, claro, uno podría preguntarse que quizá hay algo, pero tampoco lo quieren dar. Pero esa es un poco la situación. Entonces, nuevamente la Vallejo y César Acuña, o sea, una credibilidad. Y repito a los alumnos de la César Vallejo, no se vayan por el lado más fácil, pues. Más bien apechuguen, ¿no? Comiencen a hacer política en las universidades que necesitamos hoy por hoy, sobre todo cuando encontramos liderazgos en el Congreso de la República, en la oposición. Ese es un gran problema. Me tiene seco cada vez que la gente me pregunta: oye, ¿cuándo se va Castillo? A mí comiencen a preguntarse qué cambios hay que hacer, quiénes son los líderes políticos que van a aparecer. Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque tiene que solamente buscar qué va a pasar a partir de ahora. No es un tema cortoplacista. Pero bueno, aquí me piden con razón que presente. Creo que Percy Maita, cualquier persona que está un poco enterada, sabe quién es. Además, ha tenido un papel importante desde que se dio la pandemia, porque justamente con el inicio de la pandemia necesitábamos voces científicas. Y vaya que Percy Maita se ha hecho conocido justamente por esa razón, por hablar con la ciencia desde, obviamente, su posición como investigador de la Científica del Sur. No, claro, él además de motu propio ha sido varias veces requerido para que hable sobre este tema, pero no solamente sobre este tema, José, sino sobre varios temas respecto a las investigaciones, ¿no?, a las tesis, etcétera, y sobre todo también a la pandemia. Creo que tiene una columna cada dos domingos en el Diario de la República, si es que no es todos los domingos, creo que cada dos. Ahí está entonces, esto lo traemos al campo político. Van a darle la presidencia a Alianza para el Progreso después de que Salguana graba, Lady Camones saca este tema, quiere poner a su hermano. Y después, sobre todo, de todas esas volteretas, ¿no?, de César Acuña. Uno no sabe dónde está parado. A donde sople el viento, en todo caso, a donde soplan sus intereses. César Acuña. Paro de transportistas, han estado conversando, pero finalmente no se ha logrado un acuerdo. Entendemos que el de pasajeros habría cedido y habría decidido no irse al paro, pero el de carga va con todo, ¿ok? Así que tenemos días difíciles porque es 27 y 28. Y entiendo que, no sé si el 27 o el 28, también va a haber una asociación de agricultores, esto vamos a hablar con el ministro de Agricultura en breve, que también se van a unir. Así que ahí hay un tema también para asegurar, sobre todo el tema de los alimentos, más allá de este paro que desgraciadamente se ve bastante complicado. Seguramente esto lo vamos a ir elaborando y nuevamente esperemos que, sobre todo, el tema de la violencia, ¿no?, que no se llegue, que haya un plan y, repito, se puede parar. Los transportistas pueden decidir no hacer ningún transporte, pero no se puede bloquear la carretera. No se puede impedir el paso de los pasajeros y de otros carros. Eso está penado. Ahí hay un tema importante también, porque lean a César Azabache. Más allá de
digamos, posiciones novedosas con las cuales nos sorprende gratamente César Azabache. Hay una columna de hace algunos años que habla justamente de esa diferencia. Claro, tú puedes pedir permiso para marchar por una avenida y obviamente en ese momento no va a haber tránsito que pueda por ahí transitar, valga la redundancia. Pero lo que no puedes es, sin permiso, sin autorización, bloquear la carretera con piedras para que nadie pase. Eso es un delito. Vamos a ver finalmente cómo se soluciona ese tema. Entonces, no nos pongan en una misma situación el derecho a la protesta, ¿no? Como dicen muchas personas, no me criminalices la protesta. No te criminaliza la protesta. Lo que criminaliza es lo que está penado por ley, el bloqueo de carretera para darle más puncha a tu protesta. Eso es delito. César Azabache, no lo digo yo. ¿No había algo más? Creo que tenía algo más. Sí, pero Procuraduría General... Ok, paro, sí, aquí estoy revisando justamente la cita. Yo decía, Lima Airport Partners, el año pasado, 2021, decide que no quiere invertir plata. ¿Para qué voy a invertir si puedo seguir haciendo caja? Finalmente vengo haciendo caja hace años, he invertido lo mínimo indispensable. A ellos se les dio la concesión en el año 2001. Yo soy un convencido de que si hemos tenido gobiernos, digamos, vinculados... Porque aquí no se trata de izquierda o derecha. Si tuviésemos una izquierda moderna como hay en países de Europa, no, en todo caso vamos a ver también, por ejemplo, la Concertación en Chile. No hay ningún problema con la ideología derecha-izquierda. Pero lo que no se entiende es que la gente, sobre todo en el empresariado, se pregunte, pero no entiendo por qué la gente vota por estas propuestas que son, digamos, ineficientes, que no tienen capacidad técnica, que no saben sacar adelante al país con los problemas. Bueno, uno tendría que preguntarse si tiene algo que ver el tema de las empresas que en cualquier otro país operan de una manera. Y sin embargo, cuando vienen al Perú, le quieren sacar toda la vuelta y quieren beneficiarse siempre a costa del Estado peruano y de todos los peruanos. Es decir, como yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Odebrecht se levantó en peso al Perú, con el visto bueno y complicidad de varios empresarios, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Odebrecht contrató con una empresa privada como Antamina, eficiencia absoluta, una carretera, discúlpenme el término, cojonuda, hecho al nivel estándares internacionales, a un precio, como dicen, bonito, barato y bueno. ¿Por qué, pregunto yo, el Estado peruano no puede tener a gente capacitada para que simplemente no haya corrupción, no haya una situación de que siempre se le da el beneficio a la empresa privada? Esto es lo que está pasando con Lima Airport Partners. En el 2021 ellos pidieron ya no hacer un único terminal en el cual tenían que invertir una buena cantidad como de 600 millones de dólares. Repito, se les había dado en el 2001 en el gobierno de Toledo por 30 años. En el 2017 se le dieron 10 años más y todavía no había invertido. Recién empezaba a hacer la segunda pista, pero vamos por partes. En el 2021, el año pasado, casi ya a finales del gobierno de Sagasti, el amigo de Pedro Castillo, a escondidas, presentan el pedido para ya no hacer un terminal, sino dos terminales. Uno nuevo a medias, en el cual van a invertir unos 100 millones de dólares y seguir utilizando el actual terminal. Si bien hay una adenda 6 en el contrato que dice que es solamente un terminal. No solamente eso, Lima Airport Partners ganó la licitación en el 2001 porque como parte de lo que ofrecía, ofreció exactamente eso. El señor de Fraport, que es Aeropuertos de Frankfurt, el CEO vino acá al Perú y, qué lindo los alemanes, ¿no? Pecó de honesto. Y dijo simplemente que no quería invertir esa plata porque es más caro y porque quieren hacer menos inversión para seguir haciendo caja. Se agarran del tema, obviamente, de la pandemia, pero los números ya empiezan nuevamente a regresar a lo que eran prepandemia. Es más, cuando se firme el contrato hay una línea, un horizonte de lo que podía ir pasando con el aeropuerto respecto al número de pasajeros. Lo que estaba calculado, ponle tú, al 50, 60% del tiempo de concesión, se logró al 20% del tiempo. ¿Ahí acaso el Estado peruano dijo, oye, mira, como te estás ganando más plata, ¿me tienes que dar un poquito más a mí? No, obviamente fue bajo su riesgo y si las cosas les salieron bien al aeropuerto Jorge Chávez, enhorabuena, ellos ganaron plata. No se entiende por qué ahora, con la excusa de la pandemia, quieren venir a decirnos que ya no van a invertir la plata. Desgraciadamente, somos tan cacasenos en nuestro país que hay asociaciones, ¿no? Que sacan cara,
quieren chancar a la Contraloría por sacar un informe. Pero no es solamente eso, es en grosso modo, porque tengo toda la información y les voy a seguir dando esta semana. Sobre todo porque en un momento hablé de Alex Starost. Y acá lo primero que hizo Limer Partners fue mandar unas notas de prensa, se pusieron gallitos y cuando les pedía información se demoraban semanas. Es decir, no quieren transparentar, sino parece que quieren amenazar, quieren asustar. Ay, no hables de mí. Te mando, no, comunicado, yo contesto. No, lo que yo quiero que contesten es las preguntas que se les hace. No manden esos comunicados mamarrachentos pues, que me mandan por WhatsApp, por favor, como si yo no hubiese leído el acta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la empresa Lima Airport Partners, como si no hubiese leído el informe de la Contraloría. Ahí hay varias cosas y repito, esto huele a una Frankfurt con chucrut bien podrida y vamos a seguir investigando. ¿Por qué? Porque, repito, la Ocitran también dijo, yo no voy a opinar. Es decir, claudicó de su función. No solamente claudicó de su función, quiero explicarles algo rapidito para ya ir con la entrevista, que ahora tenemos, ahorita vamos con eso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando recibió el pedido de Lima Airport Partners el año pasado, a finales del año pasado le dijo, no señores, tu pedido de hacer un nuevo proyecto, ¿no?, de ampliación del aeropuerto, no lo vamos a cambiar. Y hay uno que está vigente desde el año 2018 que te habla de un solo terminal. No lo vamos a cambiar. Sin embargo, pecharon y empezaron justamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Juan Silva, seguramente una de las épocas más corruptas de las que hemos conocido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y oh casualidad, con esa gestión resulta que empiezan a darle aire a la posibilidad. Entonces el MTC recula de su posición y le pide una opinión a Ocitran. ¿Y Ocitran con qué nos viene? Decide no opinar. Yo no tengo nada que opinar. Ustedes decidan. No solamente eso, y repito, Ocitran tiene un consejo directivo, la presidenta y 2 directores, el consejo directivo. Y abajo tiene gerencias. Una de sus gerencias, la más importante, es la gerencia de asesoría jurídica. Otra de sus gerencias es la gerencia de supervisión y fiscalización. El MTC le dice, oye, yo que ya le he dicho que no, como soy medio mafioso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualmente con Silva, ¿sabes qué? Me están presionando tanto, no sé qué cosas hay, será Alex Starost, no sé, te vuelvo a preguntar, a ver si es que ahora sí le hacemos el favor a Lima Airport Partners. ¿Qué pasa? El MTC le pregunta a Ocitran, por favor, ustedes opinen respecto a este tema. Pasar de un terminal a 2 terminales, como pretende Lima Airport Partners, ¿nos aleja del contrato o no? Adenda 6. ¿Qué dice la gerencia de asesoría jurídica de Ocitran? Que sí te aleja del contrato. Y que además, porque hay una frase fundamental, solamente se podrán hacer cambios o podrá proponer cambios respecto de lo que se acuerda en el contrato si es que benefician al usuario. No hay manera de que 2 terminales beneficien al usuario. No hay manera. Ustedes imaginen, cualquier terminal grande, cualquier aeropuerto grande tiene un solo terminal para que tú quieras hacer tu conexión, no tengas que treparte a un bus, cargar la maleta, ir 2 horas, vendrá. No, todo en un solo terminal que te puedas movilizar con facilidad. No hay manera que se pueda explicar, justificar que eso beneficia al usuario. Pero no solamente eso, la gerencia de asesoría jurídica y gerencia de supervisión y fiscalización le mandó un informe al consejo directivo, ¿no?, a la cabeza de Ocitran, Verónica Zambrano y demás, aquí tengo todos los nombres. Verónica Zambrano Copelo, presidenta del consejo directivo Ocitran, Alex Segundo Díaz Guevara, vicepresidente del consejo directivo Ocitran, Julio Alfonso Vidal Villanueva, miembro del consejo directivo Ocitran. A ellos 3 no les gustó lo que dijo su gerencia. Les dijeron, revisen nuevamente este informe que no nos gusta. ¿Qué es lo que no les gusta? Mejor digan de frente que ustedes sí creen que Lima Airport Partners tiene derecho finalmente a hacer uno. Eso para empezar sería lo concreto. No que digan, como dijo Verónica Zambrano en una entrevista esta semana, no, nosotros hemos decidido no opinar. No hay nada ahí que tengamos que opinar. Cuando sugerencias habían opinado y el consejo directivo no le hizo caso a sugerencias, le mandó un memorándum diciendo prácticamente a la fuerza, cambien sus informes jurídicos y digan lo que yo les propuse. Obviamente la gerencia no atracó. Hubo un nuevo intercambio, un nuevo informe que seguía diciendo lo mismo. No, señores, no pueden proponer el cambio, ni siquiera proponerlo. Eso es lo que quiero que expliquen, que entienden. Ocitran y el consejo directivo se zurra en el personal que le paga y que trabaja ahí hace años y dicen sus informes me los paso ida y vuelta, no me interesan y nosotros vamos a sacar otro informe que sí le permite a Lima Airport Partners presentar el pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y no justifican absolutamente nada, por eso han saltado. Lo que increíble es que asociaciones afines a la corrupción, pareciese,
también defienden a su asociado. No les importa un pito la asociación público-privada, no les importa un pito la inversión en el Perú, lo que les importa es el bolsillo de unos asociados como Lima Airport Partners que siguen queriendo hacer caja a costa de todos nosotros. Una cantidad de pasajeros tremenda y no han invertido absolutamente nada. Claro, qué rico. Me sigo llenando los bolsillos sin invertir nada. Y después ya veré. Y seguramente al 2030, 2035, tendré que decir, bueno, sí, ahora sí voy a hacer un solo terminal, pero eso sí, dame 10 años más, ¿ah? Porque ya no es hasta 2030, ahora es hasta el 2040. Seguramente van a querer también hasta el 2050. Vamos a seguir tocando este tema, estamos calentando motores respecto de lo que es esto que huele muy mal, de Lima Airport Partners y lo que es el aeropuerto Jorge Chávez. Línea de tiempo para entender el problema de la urea. ¿Con este estoy? Se ha atrasado, desgraciadamente, se anuló una licitación y justamente ahora la carrera por lograr que llegue la urea justamente a fines de julio y poderse entregar. Déjame ponerme los anteojos para poder ver, porque si no, no veo absolutamente nada. 13 del 8 del 21, Consejo de Ministros, Canciller Béjar advierte inacción del gobierno ante subida de precios de alimentos. 18, eso es 8 de agosto, ¿verdad? Julio. Agosto. 8, correcto. Consejo de Ministros, asesor del Midagri, da cuenta que se estudia importación de urea de Bolivia, Venezuela y Rusia. Ahí no había arrancado la guerra todavía, ojo. Cancillería, Ministro de Relaciones Exteriores Maurto envía a Midagri información sobre mercados y contactos para importación de urea. Eso ya es enero de este año. Ahí creo que arranca la guerra, ¿no? Enero, febrero. 19, hasta el 19 de mayo no hay nada. El Ejecutivo da un decreto de urgencia, dicta medidas para garantizar abastecimiento de urea. Porque claro, la urea se producía, entiendo, en Rusia, creo que también en Ucrania, y obviamente con la guerra ahí el pánico es generalizado en todo el mundo respecto de hacerse de la urea o en todo caso de otros fertilizantes. Ojo, la urea es un fertilizante, pero hay otros tipos de fertilizantes también. Otros naturales, otros también sintéticos como es la urea. 31 de mayo, Agrorural, primera convocatoria para compra de 73 toneladas de urea. El 5 del 6, Agrorural declara desierto el proceso, empresas no cumplieron especificaciones técnicas. Agrorural, el 6 del 6, segunda convocatoria para compra de 73 toneladas de urea. Y el 23, Ejecutivo declara nulo el segundo proceso. Esto ha sido la semana pasada. Correcto, estamos con el ministro Alencastre. Un placer. ¿Cómo le va, ministro? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Ministro, ¿qué ha pasado? Antes de lo que ha pasado, ¿qué se va a hacer para finalmente conseguir la urea y la preocupación de que vaya a coincidir justamente con los tiempos adecuados para que pueda haber una buena cosecha luego? Muy buenas noches, estimado conductor Pulvalker. Bueno, estamos a 15 días, 17 días de haber empezado. Me llega exactamente el día en que a la semana tenemos este problema de la segunda convocatoria que no puede pasar porque el órgano de control institucional levanta una serie de cosas el día 12. Inmediatamente hago mis trámites para que esto sea absolutamente transparentado, ya como ministro y ya como eso, fuera de la autonomía de ese comité especial. Correcto. Muy bien. Inmediatamente se toman las medidas para que Contraloría y el órgano hagan su papel, disponga lo que tiene que hacerse mediante la Procuraduría del Ministerio ante los órganos competentes de justicia, y nosotros arrancamos el camino para garantizar eso que me has preguntado. ¿Cómo hacer qué hacer y cómo hacerlo para que la urea, que es uno de los 8 fertilizantes sintéticos, pueda estar en el campo? Entonces lo que hemos hecho es asesorarnos con un comité especializado donde están los ministerios, Perú Compras, etcétera, que han intervenido en lo que ha sido los Juegos Panamericanos y han intervenido en la adquisición de las vacunas y que tienen una experiencia suficientemente cimentada en evidencias para que esta adquisición, este concurso, esta manera de que la urea llegue, ya en mi gestión, con mi responsabilidad, pueda garantizarse un cronograma suficientemente adecuado con los criterios y las medidas y los mecanismos
totalmente transparentes y técnicos para que el cronograma ejecutado pueda tener la urea en los almacenes entre los días 4 y 13 de agosto. 4 y 13 de agosto. Sí. Ese es nuestro diseño. ¿Qué encontraremos? Lo tenemos que hacer así al milímetro de este cronograma. Ok. Dentro de ese diseño, ministro, es decir, ¿cuáles son los puntos álgidos que podrían justamente por ahí retrasar estas fechas que usted plantea o quizá adelantar más bien, ¿no? Me imagino que ustedes van a estar atentos a todo lo que pueda ser acelerar la llegada de la urea, pero claro, estos son un poco los plazos máximos. ¿Qué podría pasar para que esto se alargue o en todo caso se acorte? La idea es que con este comité especializado y adecuándonos a ese mecanismo de compras internacionales que es muchísimo más diligente, que no tiene, se conforma, se recomienda se levanta las estrictas medidas de la convocatoria. En el mismo día se establecen los mecanismos de la propuesta de todos, inmediatamente se dispone que el órgano encargado, según el del decreto de urgencia, sea Agrorural y por abastecimiento se adquiere. Pero claro, ¿qué cosas van a garantizar? Primero, la transparencia de todo esto con esta vigilancia. Okay. Segundo, la calidad con todas las especificaciones técnicas de urea para la agricultura, con todas las especificaciones sobre granulosidad, etc. Ya no a granel, sino ensacado, ya no en puerto, sino en almacén, de tal manera que el conjunto pudiera darnos, que los concursantes, que los interesados sepan desde el principio cuáles son las condiciones que le estamos pidiendo que se cumplan. De esa manera se pueden acortar los días. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿No? Hay mucho interés en atender esta demanda que se ha caído 2 veces, pero que es una necesidad. Hay muchas maneras más informales de estar diciendo que cómo va a ser este tema. Eso se va a saber exactamente el martes, miércoles. Okay. ¿No? Okay. Y luego se procede. Y se procede como se ha procedido en el caso de las vacunas, en el que hemos tenido bastante respuesta a ese tema. Las incertidumbres es más bien sobre qué pasará con la parte legal, que no debe entorpecer porque ya tiene su propio curso de desarrollo de lo que le parezca a la justicia, que lo que le parezca a los órganos de control, establecer. Esa parte ha sido zanjada, drástica totalmente regida por los marcos jurídicos, los marcos legales y normativos. Es un tema interesante porque, me parece que, claro, las otras licitaciones estuvieron a cargo de otros ministros, pero, digamos, para usted que ha entrado al gobierno hace poco, es importante, de alguna manera, que no haya ningún atisbo, me imagino que también por el contexto en el cual este gobierno se ve arrinconado por alguna denuncia, es decir, que se haga todo de la mejor manera posible para que no haya ningún atisbo que sí socava a otros ministros y a otras, áreas del gobierno. ¿Es así? Claro, la idea es que mis responsabilidades sean coherentes en todo momento. Una distancia con la corrupción, una distancia por la poca transparencia, una distancia con lo que sea irregular en términos de calidad y una permanente vigilancia por la oportunidad. Ok, pero ahora déjeme hacer la pregunta. ¿Es posible ser también eficaces en los tiempos cumpliendo todas estas cosas? Porque claro, ese parece ser el gran problema del gobierno. Hacer las cosas transparentes, bien, cumpliendo la ley y al mismo tiempo ser eficaces con la compra de urea, que ahora no solamente es importante, sino además es una urgencia. Es que lo que estoy diciendo, que lo que yo estoy proponiendo con el equipo es que todo esté estipulado y que no se deje nada para ver algo en neblina, algo poco nítido, algo que esté inclinado a cierta discrecionalidad de los que están tomando decisiones. Eso es la lección. Por supuesto que he estado atento en cada momento y soy
el día 12 salió, el día 13 estaba presentando las correspondencias para que me den un informe detallado del comportamiento de esos resultados. Ok. ¿Tienes fe entonces de que ahora ya, digamos, con lo aprendido y con las medidas correctivas se va a proceder? ¿Cuáles son los países de donde podría venir la usuria? ¿Cómo va a ser el tema de la empresa? ¿Hay oferta actualmente de urea en el mercado internacional? Actualmente hay una... Mira, hubo una escasez, hubo una especulación y hubo también stock, adentro y afuera. Pero los precios estaban bien altos, en esas condiciones se hace. Ahora están hacia la baja y tenemos conocimiento que existen las cantidades y las calidades suficientes como para atender lo que nosotros vamos a requerir. Tenemos un presupuesto de 348 millones que está en el decreto de urgencia 013 y con eso creo que tenemos suficiente convicción para ser interesantes a las empresas que pudieran atender. Ese tiempo se han estoqueado varios de los países, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay. Ha habido especulación en un momento en los mismos distribuidores y fabricantes por la guerra de los principales proveedores en el mercado externo, pero eso se ha ido regularizando porque la tendencia misma a la baja ha ido transparentando la disponibilidad. Entonces, digamos, ahora hay que hacer el proceso, ¿no?, transparentemente, correctamente, pero no tenemos ese gran temor de que no vayamos a conseguir urea en el extranjero. Déjeme dejarle esa pregunta para después de la pausa, pero ese sería el primer gran problema. Solucionado con la urea acá, me imagino que están dispuestos a pagar un poco más, pero tenerla en almacenes y obviamente tenerla en sacos para que la distribución a donde se necesita sea mucho más rápida. Pero esa es la parte que le quiero que me responda tras la pausa, por favor, ministro. ¿Tienen armado ya lo que va a ser luego la distribución para que pueda llegar a tiempo y podamos ver esos fertilizantes en las sembríos justamente para las cosechas? Me lo responde tras la pausa, por favor. Vamos rapidito y venimos. Bien, seguimos conversando con el titular del Midagri, Andrés Alencastre. Ministro, le preguntaba justamente, ¿no?, si es que también ya se tiene un plan, una vez que está la urea acá, en sacos y en almacenes, poderla hacer llegar. ¿Cuáles son esos sitios donde más se necesita? ¿Cuáles son los sembríos que más necesitan de esta urea? En el decreto de urgencia dice claramente 4 cosas. Una, para la agricultura de menores de 5 hectáreas. O sea, para aquella que es mucho más vulnerable en las rentabilidades y flujo de caja, que no puedan acceder a los precios de la urea en mercado. Esos son los primeros. La segunda es aquellos agricultores que, siendo de menos de 5 hectáreas, usan urea. Como la canasta alimentaria tiene 3 principales de 4 cultivos, arroz, papa, maíz, es para ellos, a los que siembran este tipo de... Y por consideraciones sociales, al café, que también usa este fertilizante. Y porque muchísima gente depende del café que está en su propio lugar de la producción y la exportación. Entonces, eso marca, restringe. Y el cuarto es que será entregado a un precio... Bueno, no se dice explícitamente en la norma el precio, pero al entregar tienes que cualificar de qué manera va a ser entregado. Entonces hay que sacar la norma para que permita que ese valor pueda ser entregado, contrapago, ¿no? ¿Y están empadronados quienes tendrían justamente y cumplirían las características para poder acceder? Esas 4 condiciones, viene la otra, a quiénes se les va a tocar. Entonces hay un proceso de empadronamiento de productores, que en este momento estamos con un universo de 288,000 y creciendo. Y cada mes debemos incorporar con toda la rigurosidad 250,000 productores empadronados. A septiembre llegaríamos con 1 millón, ¿no es cierto? Y eso significa que los tenemos mapeados por departamento, por provincia, por distrito y por la localidad, con georreferenciación y todo lo demás. Cuando se reparte, se tiene, según las distancias y este padrón de productores que demandan una cantidad de
técnicamente establecida por hectárea, está viendo a cuántos vas a hacer. Esta compra, que no va a quedar en 73.000 toneladas, sino en que consideramos que por el precio y por las condiciones va a ser mucho más, va a poder pasar de 180.000 a 250.000 beneficiados con estos decretos de urgencia. Pero también hay otro lote que vendría después, porque este es el primer lote. Ya con esta experiencia podríamos ampliar y tendríamos más empadronado después. Correcto. Pero también está el guano de la isla y las tratativas que se truncaron con las empresas que tienen producción de abonos y fertilizantes orgánicos, que nunca ha sido explicitada, a pesar que hay toda una propuesta. Pero es un y porcentaje marco menor de agroecología. un porcentaje menor, digamos, de toda la cantidad de fertilizantes, que incluye obviamente naturales y también sintéticos. No necesariamente. Lo que pasa es que no está en nuestra estadística cuántos no usan los fertilizantes sintéticos. Pero nosotros estamos viendo que tenemos una gran diversidad de productores de la parte tradicional de la asociación de esta agrobiodiversidad andina, que no usan los fertilizantes sintéticos, que tienen otros mecanismos. Pero como estamos hablando que todo esto fue por la amenaza de la crisis alimentaria, sí, estamos viendo las ponderaciones de cuáles serían los aportes. Y tenemos que llegar a todos. Pero de esta parte de la agricultura comunitaria y de la agricultura individual familiar, ¿no? Esos son los marcos en los que estamos. Le hago la pregunta a Bocajarro. ¿Hay la posibilidad de que justamente sembríos y las cantidades de alimentos que se producía este año puedan ser producciones menores que encarecerían obviamente los productos que sí se produzcan justamente por esta crisis que hemos tenido de fertilizantes? ¿Hay esa posibilidad? Es decir, el Ministerio está haciendo todo lo posible, pero ¿existe esa posibilidad todavía? Tienes que tener el calendario agrario en la cabeza. Nosotros estamos terminando la campaña 2021 y 2022. La reducción, a pesar de esta condición de golpe económico y de crisis sanitaria, solamente se ha reducido en 1.1% de la área cultivada, de todos los cultivos que hay. Pero entonces tenemos alimentos que se han sembrado en la campaña grande y chica, donde hay riego, para atender. La crisis sería si no logramos cubrir las siembras grandes y de la campaña grande y chica para la campaña 2022-2023. ¿No? Entonces hay que empatar. Nosotros nos hemos fijado agosto por razones de seguridad, de un margen. Entonces tienes que considerar que agosto arranca, pero con las labores culturales, las labores agrarias, que son preparación de tierra, preparación de semilla, primer riego, y recién viene la fertilización. Y eso será en septiembre. Correcto. Pero para eso ya tendremos nosotros un esquema bastante avanzado en campo. 57 almacenes de agro rural estarán distribuidos en la distribución ya en mano. Y con este sistema de identidad digital que se incorpora al empadronamiento, nosotros podremos saber si las 5 o 6 bolsas efectivamente llegaron a campo con un sistema de vigilancia del crecimiento de los cultivos. Pregunta final, porque se habla mucho, ¿no? Así como se hizo inicialmente con el tema de las vacunas, pero ¿por qué no pedir al sector privado que colabore? Mi pregunta es, la agroindustria, por ejemplo, la agroindustria no necesita de la urea que va a comprar el Estado peruano, el gobierno. Ellos tienen su propia urea. ¿Qué tanto podrían colaborar? Si es que la urea por ahí en esta licitación también se cae, ¿no hay algo que puedan aportar también los privados para que justamente los pequeños agricultores también tengan la urea? Quizá ellos tienen almacenados, quizá se han estoqueado justamente por ese temor y toda esta, esto que hubo en los últimos meses por la guerra. Bueno, cuando tuvimos la experiencia de las vacunas, había un consorcio de privados que se llama Pongo el Hombro, ¿no es cierto? Entonces, primero resolvamos estos días y después nos ponemos a conversar, que tenemos 30 días en el que la urea estará en transporte, estará en puerto, estará en almacén, Eso nos da tiempo, pero ya concretamente de qué es lo que necesitamos, qué es lo que podrían ellos usar. Nosotros estamos planteando la planificación por valle, para que exista una responsabilidad ambiental y social de los consorcios
articulando los distintos tamaños de agricultura que comparten las mismas fuentes de agua. Eso lo hemos conversado en varias oportunidades. Sí. Es en este sentido, cuando el enfoque territorial te dice, todo este valle, con distinta proporción, funciona de las mismas fuentes, sean superficiales o subterráneas. Los consorcios privados, apenas incorporen este razonamiento, sabrán que pueden poner el hombro en esas condiciones donde la fragilidad, la vulnerabilidad es más alta dentro del esquema, ¿no? Andrés Alencastre, ministro de Agricultura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos pues que haya suerte con el tema de la licitación de la urea. Gracias. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con la parte final. No se muevan. No, sí, solamente para terminar, porque hay una nota, ¿no? Un informe que había, pues, una posible coima justamente en esa licitación. Así que eso es lo que ha logrado, ¿no? La entrada de este nuevo ministro y el trabajo de la Contraloría. Por eso se ha caído. Había una coima que al parecer se iba a pagar en Agrorural. Ojalá justamente ahora se haga con la transparencia que el ministro nos ha comentado. Enhorabuena que ese tema se cayó, porque todavía se puede llegar a tiempo. Así que ese tema me parecía importante. Me tengo que ir, pero ha regresado Ricardo Gareca de Argentina. Ha regresado para quedarse o para decir que se va. Eso lo comenta con la gente de Latina Deportes ya mismo. Chao, chao. Nos vemos.